Antes de irnos al fin de semana, quiero hablarles de una polémica que se desató en las últimas horas que tiene que ver con el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal. Y es una polémica un poco inusual. Quizá en América Latina sí estamos acostumbrados a que estas cosas pasen, pero en Estados Unidos sonaba muy raro que la Reserva Federal no estuviera de acuerdo con una decisión del Departamento del Tesoro, pero que además comunicara al público que no estaba de acuerdo. ¿Qué pasó? Bueno, pues en medio de esta pandemia y cuando todavía estamos hablando de contagios que van hacia arriba, pues el Departamento del Tesoro estadounidense le pidió a la Reserva Federal: dame el dinero que ha sobrado hasta ahora del esfuerzo de emergencia para ayudar a las empresas, una cantidad bastante importante, más de 400,000 millones de dólares. Ese fue el pedido del Departamento del Tesoro. La Reserva Federal no solo no estuvo de acuerdo, sino que además comunicó que no era el momento de retirarle ese dinero. Y no solamente es un dime y diretes entre estos dos. También los empresarios dijeron algo, y lo que dijeron es que no es momento de retirar ese dinero. Fue este un tema político, fue este un tema funcional, y por las repercusiones que tiene para la economía y para los países que dependen de Estados Unidos, es que quiero traer el tema para saber en qué acaba esto y por qué es importante. Ya lo dije y ahora viene el análisis. Ahí la tienen con nuestra queridísima Catherine Rooney Vera, estratega de mercados para Baltic Capital Markets. ¿Cómo estás? ¿Le agregarías algo a lo que expliqué? ¿Me faltó algo? No, Gaby, eso es. Yo lo que agrego sería el análisis aquí. Lo que nos ha llevado a estas alturas es no solamente la política monetaria, de la cual es lo que, bueno, estamos hablando, sino que la parte fiscal. Y yo lo que tengo entendido aquí, Gaby, es de que lo que nos ha llevado a estas alturas son ambas políticas, ¿sí? La Fed ha doblado su balance y estos aproximadamente 400 mil millones de dólares que sobraron de lo que estaba pues planeado para la Fed de seguir en sus compras de bonos corporativos y seguir en lo que llaman the Main Street Lending Facility, pues el secretario de Hacienda ha pedido que la Fed devolviera lo que ha sobrado hasta ahora para poder colocar esos fondos no usados en cosas diferentes que tal vez sí ayudan y sí funcionan de manera directa, Gaby, a las personas en más necesidad durante esta pandemia. Ahora, lo interesante que yo escuché esta tarde, Catherine, y por eso lo traigo, es que el secretario del Tesoro, Mnuchin, apareció en CNBC, en este canal financiero, diciendo que se le malinterpretó. Pero también lo que él decía era que este dinero le podría servir al Congreso. El Congreso no ha hecho nada y nos fuimos a las elecciones presidenciales sin que el Congreso hiciera nada, y el impasse que estamos viviendo con el presidente Trump, que rechaza aceptar su derrota, cuando los números, pues ya incluso Georgia hoy en el colegio electoral, pues le está entregando un número importante que por colegio electoral le hacen victorioso a Biden. Pues uno se pregunta si es práctica esta decisión o no. Bueno, yo no veo las cosas por el lente político. Yo, siendo economista, veo las cosas fundamentales de la economía. Y lo que sí les puedo contar a la audiencia es de que la economía está en plena recuperación. Y yo tal vez difiero un poco con la idea que el Congreso no ha hecho nada, porque tenemos varias rondas de estímulo fiscal ya. No es la primera vez de estímulo fiscal. Siento que muchas veces se da de entender de que no ha habido estímulo fiscal. Y lo cierto es que ha habido varias rondas. La Sí, primera sí. ronda era el CARES Act de 3 trillones de dólares y luego supplementary o suplementario a eso. En total tenemos en el sistema ya 5 trillones de dólares por la parte fiscal. Ya tenemos en el sistema 8 trillones por la parte de la Reserva Federal. Entonces, yo lo veo tal vez de una manera más práctica y digo, la Fed lo que ha hecho bien es hacer que la bolsa suba. Pero lo cierto aquí, y lo dice muy bonito en las noticias, the Main Street Lending Facility has come up on a slow start. Lo que quiere decir es que no ha funcionado, Gaby, no ha funcionado. Entonces, the Main Street Lending Facility es uno de dos políticas que ha tenido la Fed. Wall Street y Main Street. Wall Street les ha ido espectacular. Toda la minoría de la población que tiene acciones adoran esta política. Pero lo que sí es cierto es de que esos fondos pueden ir a la parte fiscal
ayudar a los que están desempleados, que quieren ese top-off benefit, que sí ya llegó a su expiración. Y pienso que tenemos que dejar las cosas políticas al lado y ver la Fed como es, ¿no? La Fed, parte de este dinero va hacia la compra de cooperativos, Gaby, y quiero darle a la audiencia, porque es poco conocido qué es lo que trae la Fed en su balance. La Fed compra con esta plata bonos de Apple. Apple es una compañía de 2 trillones de dólares. La Fed está subsidiando, Gaby, y lo repito, es poco hablado y poco conocido, pero los datos son públicos de qué es lo que trae la Fed en su libro. Y uno se tiene que hacer la pregunta, y tenemos que pensar de manera crítica, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo están utilizando nuestro dinero? Y yo pienso que es muy buena idea al final de cuentas decir, ¿saben qué, señores? La Fed ha doblado su balance, ha enriquecido a los que ya están ricos y bueno, que yo creo que el mercado tiene que poder vivir de los fundamentos. No podemos estar siempre dependiendo de la compra de activos de la Reserva Federal. Entonces, me parece muy bueno, Gaby, que empecemos el proceso de normalización, ¿sí? Y yo creo que esto puede generar una corrección en los mercados. Y yo lo que digo es bienvenida, porque yo creo que sería sano y yo creo que el mercado tiene que empezar a vivir de lo que fundamentalmente debería de vivir, que es la expansión de utilidades de las compañías, no de las compras de la Reserva Federal. Pues qué clase nos acaba de dar Catherine Univera sobre este tema, porque efectivamente cuando yo decía que no había otro estímulo, me refería a esta parte del año en la que está la preocupación de que llega diciembre, que están los contagios y que hay gente que se podría quedar sin ese ingreso adicional, pero como tú bien dices, la gama de baterías que entregó el paquete que se aprobó en el Congreso y entre ellos esa cantidad de dinero que pues pasó a la Fed es muy importante. Y después, como dice Catherine, y Catherine ha estado en este espacio diciendo lo mismo, ojo, estamos comprando bonos corporativos de todo tipo, basura, no tan basura, empresas que están cayendo y que deberían caer, empresas que tienen todo el dinero y no lo necesitan. Entonces, ¿para qué la Reserva Federal va a inyectar esa liquidez? Es más, no hay temor o hay menos temor de que caiga la bolsa, porque ¿quién salva? La Superfed. Y eso lo decía Catherine hace algunos meses. Esto es muy importante porque nos da la clase perfecta de hasta dónde realmente sí valía la pena mantener esta bolsa de dinero del lado de la Reserva Federal. Preguntarte, ¿por qué ahora? Bueno, yo creo que nos debemos de hacer la pregunta que si ya hace falta más. Yo siempre me hago la pregunta, Gaby, ¿realmente hace falta otros 3, 5 trillones por la parte fiscal? ¿Realmente hace falta que la Fed gaste 400 mil millones de dólares más, 400 billion más, en la compra de estos bonos cuando ya estamos a niveles récord altos, cuando ya salimos de recesión? Y digo que salimos de recesión no es una opinión. No. Es lo que es. El tercer trimestre, el crecimiento en este país subió 33%. 33. El cuarto trimestre va a subir 5%. Entonces sufrimos 2 trimestres, que es la definición, es lo mínimo para declarar una recesión técnica. Ya salimos de eso. Ya estamos hablando de otra ronda de todo tipo de estímulo sin pensar en la deuda, sin pensar en las repercusiones no deseadas, sin pensar en la responsabilidad. Y yo pienso que los que están escuchando, en lugar de perseguir un mercado que tal vez es casi manipulado por la Reserva Federal, yo diría cautela a estos niveles, Gaby, porque me parece que el mercado, lo que decimos en inglés es full bull. O sea, el mercado ha descontado lo mejor de lo mejor. Vacuna, que quiere decir erradicación inmediata. Sí, Estímulo fiscal, estímulo monetario, división de poder en la parte política, resolución política total. Y no tenemos nada de eso. Más bien nos estamos enfrentando, Gaby. Yo soy de New Jersey. New Jersey está cerrando. New York City está cerrando. Claro. Está cerrando. Entonces, yo creo que el mercado no está descontando más bien los riesgos que vienen en el futuro. Entonces, ¿por qué ahora? No lo sé, no me meto en la parte política, tal vez hay algo, pero no lo sé. Lo que sí sé es de que ya toca quitarnos el chupón, ya toca.
No podemos estar todos los meses echándole 100 millones de dólares de dinero inventado a los mercados que ya están a niveles récord altos. La Fed, yo pienso que el rol de la Fed ya lo vimos, le agradecimos a la Fed, pero hay que normalizar esta cuestión. No podemos vivir como economía del estímulo, sobre todo con inflación, que es un riesgo, con endeudamiento, que es un riesgo. Pero desafortunadamente, Gaby, cuando las cosas parece que van bien, no pensamos en las repercusiones negativas más adelante en los años que vienen. There's no free lunch. Esa es, digamos, que la conclusión, que no importa dónde vivan, nos ven de México, Perú, Colombia, de Estados Unidos, por supuesto, pero Centroamérica, Bolivia, que nos escriben mucho, no importa dónde vivan. Aquí en China, como dice la frase, no hay almuerzo gratis, there's no free lunch. Y lo que está diciendo Catherine es que el sacrificio, o mejor dicho, la corrección que se haga hoy, nos va a reducir la factura mañana. Y eso es muy importante. Catherine, y entonces en esta manera, perspectiva que nos compartes, y si nos dices que ya ahí vienen más contagios, JP Morgan esta tarde habló de, incluso es el primer banco en Wall Street que dice, el primer trimestre de 2021, ojo, hay contracción, menos 1%, porque están aumentando los casos, porque las empresas y los negocios van a volver a cerrar, porque quizás las compañías que pues están ahorita todavía pendiendo de un hilo, pues van a sucumbir y van a morir. Es decir, que lo que viene es un invierno sombrío, como dirían en Game of Thrones, quienes están enterados de Game of Thrones, de que winter is coming. Pues este COVID y esta falta de atención de la gente en los contagios en Estados Unidos tienen comprometida la economía. ¿Y eso cómo lo acomodas en esto que nos estás entregando? Mira, yo lo que pienso es de que, como te dije, Gaby, yo creo que el mercado está subestimando los riesgos en el corto plazo. O sea, el mercado subió el día que salió Pfizer con la vacuna, el mercado subió 1.500 puntos, 5.5% intradía. Y yo lo que dije a los inversionistas es de que es un buen día para realizar utilidades, porque Sí, claro. realmente, como tú dices, o sea, la vacuna sale con 90% de eficaz. ¡Qué bueno! Todos estamos felices. El problema que veo aquí es que la gente espera que eso quiere decir que se ha acabado la pandemia o que mañana acaba, y no es así. Pfizer, la vacuna que sacaron, no era parte del programa Warp Speed. No tenía esa vacuna ya producida en los miles y los millones como otras vacunas que no sirvieron. Entonces, yo lo veo como un alto riesgo, porque, bueno, no es una opinión, es lo que está pasando hoy en día. New York, New Jersey, estos son estados que generan, ¿no? Y si están empezando a cerrar, es un problema que yo creo que debemos considerar en nuestros portafolios y en nuestras decisiones. Pero ojo, no es un problema que puede resolver el ente monetario, ¿sí? El ente monetario no resuelve estos problemas. Lo que resuelve el problema es simplemente la vacuna. Entonces, tenemos que vivir por este invierno, tener cautela, tomar precauciones y realmente rezar y cruzar los dedos que tengamos una vacuna. Y no solo eso, sino que la gente la tome, Gaby, porque más del 50% de la población, por lo menos en mi país, aquí en Estados Unidos, no van a tomar la vacuna de manera voluntaria. Entonces, yo creo que falta por ver bastante más olas de contagio hasta que salgamos de esta crisis. Claro, y ojo que ya la presentaron ante el regulador estadounidense, pero de ahí a que llegue, yo siempre digo, a que llegue aquí, en cuántas dosis, falta mucho y el desafío logístico, precios, etcétera, las semanas son pues más largas y como dice Catherine, el asunto aquí es que la Reserva Federal no puede resolver un desafío de esta magnitud, que ya hizo su parte y que mientras más rápido se normalicen las cosas, menos, menos carga tendrá la Fed y menos complicaciones va a tener una economía como la estadounidense, ¿no? Para pagarse esa factura que está creciendo. ¿Qué divergencia entre la realidad y los mercados? El peso mexicano en full apreciación en las últimas semanas, ¿no? Los mercados volando.
Y mientras tanto, tenemos la realidad, que es millones de personas desempleadas, economías cerrándose, nuevos casos. Entonces, a mí me parece muy curiosa esta divergencia entre la realidad y los mercados. Y yo creo que vale mucho la pena tener cautela frente a estos mercados y tal vez esperar a que haya oportunidades antes de poner dinero a trabajar, la verdad. Sí, claro, porque ahora los vemos y decimos, o sea, sí, los ricos más ricos y es acá de la que se habla de la recuperación con los que tienen tendrán más y los que no tienen tendrán menos. Pero bueno, esos son los temas. Qué buena clase nos acabas de dar. Perdóname, tú no eres maestra de escuela, pero sí eres mamá y no sé si eso tiene que ver y en tus análisis, cómo le explicas a tus clientes también tiene que ver, pero más claro que el agua no lo pudiste haber dicho. Catherine, qué gusto saludarte. Gracias. Gracias, Gaby. Mi placer.